Victor Van Allen es un adinerado empresario que pasea en su bicicleta por el bosque. Después de un breve paseo por el bosque, regresa a casa y comienza a cambiarse de ropa, y cuando lo hace, ve a su esposa Melinda esperándolo en las escaleras. Victor le pregunta qué pasa, pero ella simplemente responde «nada» antes de entrar a la casa. Más tarde, nos enteramos de que Victor y Melinda también tienen una hija pequeña llamada Trixie. Mientras la pareja se prepara para una fiesta, Melinda le pide a su esposo que la ayude con el vestido. Mientras Victor ayuda a Melinda a ponerse los zapatos, ella aprovecha un momento para expresarle su amor. Luego, la pareja se dirige a la fiesta, dejando a Trixie con su niñera, Chelsea. Victor y Melinda se ponen al día con sus amigos en la fiesta, toman unas copas y charlan sobre la escuela de Trixie. Mientras charlan, Melinda ve a su amigo Joel y se acerca a saludarlo, y sin dudarlo, lleva a Joel a un rincón tranquilo, y comienzan a besarse apasionadamente. Victor se da cuenta de lo que está pasando, y vigila la situación, pero no reacciona. A pesar de que su esposo la está mirando, Melinda continúa besando a Joel. Justo en ese momento, una de las amigas de Victor, llamada Mary, se le acerca y le dice que está preocupada por la relación de Joel y Melinda. Pero a Victor no parece molestarle, y le dice a Mary que adora a su esposa tal como es. Un poco más tarde, Melinda llega a la fiesta y se sienta al piano. Luego comienza a tocar una canción, captando la atención de todos. Unos minutos después, Joel se acerca a Victor y le agradece por permitirle ver a Melinda. Durante su conversación, Victor saca el tema del exnovio de Melinda, Martin McRae, quien desapareció hace un tiempo. Luego, suelta una bomba, confesando que él fue el responsable de hacer desaparecer a Martin. Al principio, Joel piensa que Victor está bromeando, pero cuando insiste en que está diciendo la verdad, Joel se inquieta y decide irse de la fiesta abruptamente. En la fiesta, la pareja se prepara para irse cuando Melinda le pregunta a Victor si le dijo algo a Joel, pero Victor simplemente niega haber hablado con él y se van a casa. Una vez que llegan, Melinda se quita la blusa y comienza a caminar por la cocina con el torso descubierto, con la niñera todavía en la casa. Victor se siente avergonzado y se disculpa con la niñera por el comportamiento de Melinda. Luego le pide a su esposa que vaya a su habitación. A estas alturas, es claramente evidente que Melinda es una mujer descuidada y egoísta. Victor se acerca a Melinda y la ayuda a quitarse la ropa. Se revela que tienen un acuerdo mutuo en el que a Melinda se le permite tener amoríos con quien desee, pero no puede divorciarse de Victor y debe quedarse con él y su hija Trixie. Victor se preocupa por su familia, especialmente por su hija, por lo que cumple con los términos del acuerdo. Además, se observa que a Victor le gusta tener caracoles como mascotas. Al día siguiente, Victor y su hija Trixie cantan juntos mientras van en coche a la escuela. Cuando llegan, Vic deja a Trixie y se encuentra con su amiga Jen. Ella le pregunta si los rumores que escuchó sobre que Victor le quitó la vida a Martin McRae son ciertos, pero una vez más, Victor se ríe y dice que solo fue una broma que le hizo a Joel para mantenerlo alejado de Melinda. Pero a pesar de la explicación de Victor, el rumor se extiende rápidamente entre sus amigos, y todos le siguen preguntando si realmente acabó con la vida de Martin. Él insiste en que fue solo una broma tonta y nada más. Mientras tanto, cuando Victor entra a su casa, encuentra a Melinda molesta con él por bromear sobre su amigo cercano, Martin. También está furiosa con él por amenazar a su novio, y le exige que se disculpe con Joel. También le hace saber que ya ha invitado a Joel a cenar el viernes. Avancemos al viernes, y Joel llega a la casa de Vic. Victor lo saluda calurosamente, pero Joel está nervioso y pregunta si Melinda está en casa. En respuesta, Victor bromea juguetonamente diciendo que no está allí e invita a Joel a tomar asiento. Victor le informa a Joel que ha cocinado langostas para la cena, esperando que a Joel le gusten. Sin embargo, al enterarse de que Joel es alérgico a los mariscos, prepara unos sándwiches a la parrilla en su lugar. Durante la cena, Joel le agradece a Victor por la deliciosa comida y menciona que se muda a Nuevo México al día siguiente. Melinda luego le pide a Victor que acueste a Trixie y le lea algunos cuentos para dormir. Él obedece y se dirige a la habitación de Trixie, donde ella le confiesa a su papá que no le gusta tener a Joel en la casa. Después de contar un cuento, Victor baja las escaleras y nota a Melinda y Joel divirtiéndose juntos. Cuando Melinda se dirige al baño, le pide a Victor que le prepare otra bebida a Joel. Él obedece y se acerca a Joel, quien esperaba una disculpa de Victor por bromear sobre haberle quitado la vida a Martin. Pero para su sorpresa,
Víctor repite su afirmación de que realmente acabó con la vida de Martin con un martillo. Luego, pide un Uber para Joel y cortésmente le sugiere que es hora de que se vaya. Unos días después, la familia asiste a una fiesta donde conocen a un guionista llamado Don Wilson y a su esposa, Kelly Wilson. Después de hablar un poco sobre su profesión, Don le pregunta a Víctor sobre el terrible final de Martin McRae, y Vic repite la misma historia. Más tarde, Víctor le pregunta a Kelly si le gustaría bailar con él, y comienzan a bailar juntos, haciendo que Melinda se sienta celosa. En el camino de regreso a casa, Melinda le pregunta a Víctor sobre su atracción por Kelly, y él admite sentirse atraído por ella. Esto hace que Melinda intente demostrar que es mejor, y la pareja tiene un momento de intimidad una vez que llegan a casa. Al día siguiente, Víctor y Melinda están viendo a Trixie jugar con sus compañeros en la escuela. De repente, Vic recibe una llamada telefónica del banco informándole de una transacción reciente de $3,000 hecha desde la cuenta de Melinda a un profesor de piano llamado Charlie DeLisle. Sintiéndose sospechoso, Vic comienza a indagar sobre Charlie y finalmente lo localiza en un restaurante. Para su sorpresa, Melinda también entra al restaurante, sonriendo y coqueteando con Charlie. Víctor ve esto y se da cuenta de que Melinda ha estado viendo a Charlie en secreto a sus espaldas. Más tarde esa noche, Melinda llega tarde a casa y le cuenta a Víctor sobre un nuevo amigo que ha hecho. Un día, Víctor y Trixie regresan a casa después de adoptar un nuevo cachorro, justo cuando nota a Charlie caminando por la calle con un ramo de flores. Más tarde ese día, Víctor encuentra esas flores en su mesa del comedor y las tira a la basura. Una noche, Melinda no regresa a casa y en su lugar pasa la noche con Charlie. Tan pronto como Melinda llega al día siguiente, Víctor le pide que deje de ver a Charlie por el bien de Trixie. Sin embargo, Melinda se niega a hacerlo y le dice a Víctor que Trixie fue su elección, no la de ella. También comparte los detalles sobre su noche con Charlie y lo plena que se sintió. Unos días después, toda la familia se está divirtiendo en una fiesta en la piscina en la casa de sus amigos. Para sorpresa de todos, Charlie, a quien no se esperaba, también aparece, y Melinda se acerca a él para saludarlo. Ella trae a Charlie para que conozca a Víctor y lo presenta como su instructor de piano. Víctor actúa como si no supiera nada sobre la relación entre ellos, y saluda cortésmente a Charlie. Más tarde, siente envidia al ver a Melinda acercándose a Charlie delante de todos mientras nadan en la piscina. De repente, comienza a llover, lo que hace que todos corran adentro de la casa, excepto Víctor y Charlie. Don nota a los dos hombres en la piscina antes de entrar. Unos momentos después, Víctor se une al grupo adentro y continúa pasándola bien. Sin embargo, Melinda comienza a buscar a Charlie, y al no encontrarlo dentro de la casa, sale a buscarlo. Pero para su sorpresa, Melinda encuentra el cuerpo de Charlie flotando en la piscina y grita pidiendo ayuda. Todos corren a la piscina y juntos sacan el cuerpo de Charlie. Intentan reanimar su cuerpo sin vida, pero sus esfuerzos son en vano. Pronto, la policía llega al lugar y comienza a interrogar a los presentes en la fiesta. Sin dudarlo, Melinda acusa a Víctor de ser el responsable de que Charlie se ahogara, y uno de los oficiales lo lleva a una habitación privada para interrogarlo más a fondo. Después de evaluar la declaración de Víctor y no encontrar nada sospechoso, los oficiales finalmente abandonan la escena. A pesar de esto, Melinda continúa insistiendo en que Víctor fue responsable del fallecimiento de Charlie. Al regresar a casa, Víctor confronta a Melinda y le pregunta si quiere el divorcio, ya que ella está convencida de que él es un terrible criminal. Pero Melinda permanece impasible y responde que no tiene miedo porque está segura de que Víctor fue quien le quitó la vida a Charlie. Al día siguiente, mientras Víctor pasea tranquilamente en su bicicleta de montaña, se da cuenta de que un coche lo está siguiendo. Después de eso, va a la escuela de Trixie y se encuentra con Kelly, quien le dice que Don sigue convencido de que Víctor le quitó la vida a Charlie y está haciendo suposiciones descabelladas sobre él. Sin embargo, Víctor confronta a Kelly y los invita a ella y a Don a cenar a su casa antes de despedirla. Tal como estaba previsto, Don y Kelly aparecen en la casa de Víctor para cenar esa noche. Poco después, Vic lleva a Don a su sótano y comienza la conversación charlando sobre caracoles. Pero luego, le pide a Don que deje de difundir el rumor de que él le quitó la vida a Charlie. Don todavía cree que Víctor es responsable del fallecimiento de Charlie, por lo que le pide que se someta a una prueba de detector de mentiras, a lo que Víctor accede. Unos días después, Víctor está paseando por el mercado cuando ve el mismo coche que lo estaba siguiendo antes.
Luego echa un vistazo al interior del coche y encuentra una cámara con otros equipos dentro. Y cuando mira a su alrededor, ve a Melinda hablando con un extraño. Al darse cuenta de que algo se está tramando, Víctor se acerca e interrumpe su conversación. El hombre se presenta como David Resigny, un psiquiatra. Tienen una conversación divertida y, al irse, Víctor le pide a David una tarjeta de presentación, pero David intenta evadirlo diciendo que no tiene ninguna en ese momento. Es entonces cuando Víctor se da cuenta de que David es en realidad un investigador privado contratado por Melinda y Don para vigilarlo. Aproximadamente una semana después, Víctor aparece en la casa de Don y lo acusa de contratar a un investigador privado para espiarlo. Don intenta negar la acusación al principio, pero cuando Víctor presenta un extracto bancario que muestra a Melinda transfiriendo dinero a la cuenta de Don, se produce una pequeña discusión entre Don y Kelly. Un día, Víctor camina hacia su casa y ve a Melinda paseando con otro hombre llamado Tony. Los observa mientras deambulan por la ciudad, disfrutando de la compañía del otro. Esa noche, oye a Melinda hablar con Tony en un tono coqueto y se enfada mucho. Al día siguiente, Melinda invita al mismo chico a cenar y se lo presenta a Víctor como su exnovio de la universidad. Le dice a su marido que Tony fue el primer chico americano con el que tuvo intimidad. Tony se sonroja ante esta revelación, pero Víctor está furioso por dentro. A pesar de su ira, pone una sonrisa falsa e intenta ser amigable con Tony. A medida que avanza la noche, Melinda y Tony comienzan a beber y a bailar juntos. Esto solo pone a Víctor más celoso, y su ira llega a un punto crítico cuando se van a la habitación y tienen un momento de intimidad. Unos días después, Víctor se acerca a Tony y lo invita a ver el nuevo terreno de Melinda. Sin pensarlo mucho, Tony sube a su coche y se adentran en el bosque. En el camino, Víctor le pregunta a Tony sobre su relación con Melinda, pero no obtiene una respuesta clara. Cuando llegan a lo profundo del bosque, Víctor de repente le lanza una roca a Tony, golpeándolo en la frente. Antes de que Tony pueda reaccionar, Víctor lo golpea de nuevo con otra roca grande, haciendo que caiga por un acantilado y se golpee la cabeza contra una roca en la orilla del río. Lamentablemente, Tony pierde la vida por el impacto. En un intento por encubrir el suceso, Víctor arrastra el cuerpo sin vida de Tony hacia el río y le ata piedras para hundirlo, no sin antes tomar la billetera de Tony. Al día siguiente, Melinda le sugiere a Víctor que vayan de picnic a su lugar de senderismo favorito y que lleven a Trixie. Víctor acepta y se dirigen al lugar, que resulta ser el mismo donde Tony perdió la vida. Mientras Trixie juega y se divierte, Víctor y Melinda pasan un tiempo de calidad juntos. Él le dice a Melinda que la acepta tal como es y promete no dejarla nunca. Víctor también la sorprende con un álbum de fotos lleno de imágenes que tomó en secreto. Mientras disfrutan de su tiempo, Víctor se da cuenta de que Trixie se ha alejado. Va a buscarla, pero descubre que Trixie ha deambulado cerca del río donde hundió el cuerpo de Tony. Y cuando alcanza a su hija para traerla de vuelta, Víctor ve el cuerpo sin vida flotando cerca de la superficie del agua. Más tarde, cuando la familia regresa a casa del picnic, Melinda se da cuenta de que olvidó su bufanda, pero Víctor promete recuperarla por la mañana. Al día siguiente, Víctor sale en su bicicleta hacia el lugar del picnic y encuentra rápidamente el cuerpo de Tony. Por otro lado, Melinda está buscando a su esposo y se topa con la billetera de Tony en el sótano, lo que la lleva a sospechar que Víctor pudo haberles quitado la vida a Tony y a sus parejas anteriores. Mientras Víctor intenta ocultar el cuerpo de Tony en el río, Don aparece de repente y lo pilla en el acto. Víctor intenta inventar excusas, pero Don ve el brazo de Tony flotando en el agua. Asustado de lo que Víctor podría hacerle, Don sube rápidamente a su coche mientras le dice a Víctor que terminará en la cárcel. Víctor intenta alcanzar a Don siguiéndolo en su bicicleta de montaña, pero no puede seguirle el ritmo. Toma un atajo y termina cayendo frente al coche de Don, lo que hace que éste dé un giro brusco y se estrelle contra un río, quitándole la vida al instante. En la escena final, Víctor regresa a casa después de confirmar el fallecimiento de Don. Encuentra a Melinda esperándolo en la escalera, que es en realidad el comienzo de la película. Ella lo mira fijamente por un momento antes de revelar que encontró la billetera de Tony, y la película termina. Vemos a Melinda quemando la billetera de su amante, demostrando que finalmente eligió quedarse con Víctor y Trixie. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que puedas ver más videos como este. Gracias por mirar.